Desde su lanzamiento en 2020 en formato virtual, la Escuela de Oficios Artísticos brindó capacitaciones públicas y gratuitas con certificación ministerial y universitaria, 4 etapas, 12 cursos, 11.800 personas con formación gratuita en todo el territorio de la provincia de Santa Fe, con un total de 16.400 inscripciones de 285 localidades. 2/3 de las inscripciones fueron de mujeres y disidencias. Primera etapa, producción de eventos culturales, estrategias de comunicación cultural y vestuario escénico, 4.155 inscripciones de 185 localidades. Segunda etapa, sonido, maquillaje escénico y ecodiseño, 5.600 inscripciones de 208 localidades. Tercera etapa, iluminación, artes visuales y carnaval, murgas y comparsas, 4.000 inscripciones de 190 localidades. Cuarta etapa, del radioteatro al podcast de ficción, diseño escénico y producción musical, 3.800 inscripciones de 209 localidades. 12 cursos, 33 capacitadores, 19 tutores, 11.800 cupos asignados, 8.100 estudiantes certificados. A lo largo del año se desarrollarán nuevos cursos de formación y se ampliarán además algunas de las capacitaciones realizadas en las primeras 4 etapas. Conoce más sobre la Escuela de Oficios Artísticos ingresando a www.industriascreativas.gov.ar. Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a este hermoso espacio cultural, al Galpón 15. Mi nombre es Florencia Latuada, soy directora de Innovación Sociocultural del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe. Y desde el Ministerio queríamos darles la bienvenida y contarles que estamos muy contentos de estar en esta instancia presencial, por fin, en la Escuela de Oficios Artísticos. Como ustedes saben, si están cursando, si han hecho alguno de las otras capacitaciones, venimos desde el 2020 en formato virtual, ya que con la pandemia se reconvirtió el proyecto de escuela y hemos podido hacer hasta el momento 13 cursos. Esta quinta etapa que comenzó este año son los cursos 14, 15 y 16. Se ha llegado a 285 localidades de la provincia y se enmarca en una política pública que tiene que ver con la formación en oficios artísticos, en las industrias creativas que tiene el gobierno de la provincia de Santa Fe. Y se enmarca también en otros programas que tienen que ver con el fomento a las industrias creativas, con las convocatorias ventanilla continua y también plan de fomento. Y también en otra de las líneas que tiene que ver con la circulación de bienes y servicios culturales, con programas también del Ministerio de Cultura. Quería darles la bienvenida, agradecerles también a los hacedores culturales que van a hoy compartir la experiencia de tantos años trabajando en el ámbito cultural de nuestra ciudad, de nuestra región, y también agradecerles a los 19 tutores, a todos los docentes, más de 33 hasta el año pasado y sumamos más capacitadores este año, y también a este equipo que es el equipo que hace posible la Escuela de Oficios Artísticos, o mejor dicho, en representación de ellos tres, un gran equipo con todos los gestores culturales, comunicadores del Galpón 13, que se sumaron a este proyecto con mucho compromiso y también con mucha pasión, y lo deben sentir en cada uno de los cursos que hacen. Hugo Sanguinetti es el coordinador general de la escuela, Marilady Filippo es la coordinadora pedagógica, Anabela Alemano es la coordinadora de contenidos audiovisuales. También se sumó a esta instancia Luciana Caudana, que está haciendo toda la parte logística de los conversatorios y los talleres presenciales, y todo el equipo del Galpón 13. Así que quería darle la bienvenida, le paso la palabra a Hugo y muchas gracias por acompañar esta instancia que para nosotros es fundamental, muy importante seguir con la virtualidad, porque nos permite llegar a muchas localidades de la provincia, pero empezar a sumar estas instancias presenciales tan necesarias. Y contarles también que estamos en una vinculación con el Ministerio de Trabajo de la provincia para que puedan articularse los programas como primer empleo para la inserción laboral en todo lo que tiene que ver con las industrias creativas de Santa Fe. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, quedé acá sentado. Más allá de todo lo que dijo Florencia, agradecer también la alegría de encontrarnos con mucha gente que nos hemos conocido virtualmente y que hoy tenemos la oportunidad de vernos. Para nosotros las instancias de los conversatorios, más allá del fin pedagógico y del conocimiento que podamos adquirir y de ese saber circulando que podamos tener en la jornada de hoy,
es cumplir con uno de esos objetivos de la escuela, que es conocernos entre quienes formamos parte de la comunidad de la escuela, entre cruzar contactos, conocer proyectos compartidos y que se haga esa comunicación entre capacitadores, estudiantes, participantes y allegados a la escuela que forman parte de los espacios culturales. Fue un largo proceso de 2 años de virtualidad y hoy estamos acá muy contentos de que esté sucediendo esto. Yo no tengo mucho más para decir. La dinámica la voy a explicar un poquito después acá a mis compañeras, pero la idea es que cada uno de los 4 conversadores que tenemos esta noche cuenten algo de sus experiencias y que después circule la palabra y las preguntas y que podamos todos compartir esas experiencias y aprender de lo que es gestionar cultura y de lo que nosotros específicamente en este curso le llamamos producción desde todos sus aspectos, desde la técnica hasta lo artístico, hasta cada uno de los roles que implica la producción de un hecho cultural. Así que le doy la palabra a Marilé. No vamos a agregar más nada. Perfecto. Buenísimo. Entonces los invito a los conversadores a que suban al escenario. Totalmente. Saludarlo a Pablo Frappa, que fue quien hizo el primer curso de la Escuela de Oficios Artísticos, el que rompió el hielo de pasar a la virtualidad su conocimiento técnico y que hoy lo tienen ahí, así que le van a poder hacer algunas consultas en persona. Está visible, se van a dar cuenta. Cuando lo vean se van a dar cuenta. Gracias. Bueno, buenas noches. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, porque más allá de lo que uno pueda aportar, en parte significa para aquellos que venimos gestionando en algunos espacios fundamentalmente autogestivos o privados, como se lo quiera llamar, también es una suerte de reconocimiento a ese trabajo que se hace desde el Estado y desde también este tipo de instituciones, ¿no? Así que en principio el agradecimiento del caso. Mi nombre es Mario Chiapino, soy de la ciudad de Cañada de Gómez, nací y vivo allá, aunque en realidad el mayor trabajo cultural lo desarrollé quizá acá en la ciudad de Rosario. Soy periodista de hace muchísimos años y hace 22, 23 años atrás, 21 exactamente, yo estaba trabajando acá en el Diario El Ciudadano de Rosario, me mandaron a cubrir Cosquín y en esa cobertura cambió en parte una parte de mi vida porque conocí a un músico con el cual después terminamos generando un proyecto cultural aquí en la ciudad que fue y es El Aserradero, que cumple 20 años en este 2022. En el mejor tiempo lo pusimos, ¿no? Año 2002, después de la crisis del 2001, visionario para los negocios, los tipos. No, en realidad fue casi a propósito, era un momento de muchísima necesidad para llevar adelante un proyecto de esas características. Había como una necesidad comunitaria y me parece que es uno de los tópicos que después podemos charlar. Y bueno, pusimos eso y digo que cambió en gran parte de mi vida porque si bien yo lo puse para estar un poco más cerca de Rosario en cuanto al trabajo que tuviera que ver con el periodismo, buscar una pata para radicarme en parte de acá, terminó apoderándose de mí o cooptándome o enamorándome el tema de la producción cultural. Y casi que fui, no digo dejando porque todavía sigo trabajando de periodista, pero como que empezó a ocupar en la mayor parte de mi vida esta cuestión que me fue llevando primero a producir en un pequeño espacio que sigue siendo pequeño, pero que tiene mucha importancia desde la perspectiva de todo lo que significó culturalmente en este tiempo. Nosotros lo pusimos para llevar adelante un proyecto de difusión de la música popular de raíz folclórica, que después se fue ampliando porque en realidad también lo que fue cambiando fue la sociedad y el concepto del folclore en la sociedad. Hoy es otro espacio, también después lo ampliamos y nos lo hacemos mucho más largo, pero fundamentalmente lo que surgió a partir de ahí es la posibilidad de un montón de otras producciones. No solamente allí, sino producciones más grandes, producciones en teatro, producciones en el Galpón de la Música, en espacios de estas características, producciones también en el ámbito relacionado con
con lo público, gestioné y cambié un festival muy importante allá que se llama Las Tres Lunas de Cañada, y un poco a manera de presentación y también algunas actividades importantes aquí en el anfiteatro y otros tipos de cuestiones que cuando volvamos las podemos desarrollar, pero fundamentalmente es eso, un poco quién soy, a qué me dedico y por qué estoy hoy acá. Muchas gracias. Bueno, también como el compañero, muchas gracias por la convocatoria. Y aquí también a las compañeras, con algunas ya nos conocíamos de trabajar juntas. Bueno, yo soy Verónica Rodríguez, vengo más que nada de la expresión de la danza, formación también docente, y con un encuentro también que tuve a partir, creo que en el año 2006, 2007, con un colectivo de la ciudad que se llama Cobay. Es un colectivo de bailarinas, bailarines, coreógrafos, que data de fines de los 90. Hablaba y yo pensaba, algo pasaba ahí con el neoliberalismo y que la gente necesitaba juntarse, que está bueno para charlarlo. Y en ese marco me sumé a colaborar desde un lugar muy incipiente y bueno, nada, me fue enamorando también y sobre todo conmoviendo mucho acerca de la realidad que vivían los artistas de la danza, y en ese punto también ahí operó algo de una militancia cultural, ¿sí? Y de generar ciertos dispositivos de visibilidad, en este caso el Festival El Cruce, como otros como la Revista Inquieta, otros proyectos que recorren el colectivo. Y a su vez también, se ve que me gustan los festivales. También formo parte de otro colectivo, que es un colectivo bastante diferente porque está compuesto por compañeros que viven en Barcelona y otros que vivimos aquí en Rosario, que es el otro festival que trabaja sobre artes escénicas y salud mental. También, de alguna manera, bueno, salir a preguntarnos quiénes son los que producen, porque otros no. Entonces, de alguna manera, bueno, estos dos festivales, que es un poco lo que me interesa por ahí transmitir, de la experiencia en gestión, en producción, es un poco lo que podemos compartir y cómo encontrar puntos en común, aunque tienen población diferencial, lenguajes diferentes, digamos, podemos hablar un montón de diferencias, pero que creo que hay algo que los recorre, que tiene que ver, bueno, con la pregunta de qué opera cuando hacemos un festival, qué estamos buscando, qué queremos transformar, ¿no? Entonces, un poco eso. Me pasa la posta. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Romina Orel. Gracias también, por supuesto, por la convocatoria. No estoy muy acostumbrada a hablar en público, no suelo hablar en público, pero bueno, me parece interesante que podamos compartir un poco nuestros quehaceres cotidianos. Bueno, en mi caso soy realizadora audiovisual, pero bueno, empecé a trabajar en producción, si bien mi carrera me brindó herramientas vinculadas a la producción. Empecé un poco sin querer, vinculándome con el mundo de la música, como manager, hacer un trabajo más de management, hasta que tuve la oportunidad de sumarme a un equipo de trabajo un poco más grande, con un proyecto hace unos cuantos años atrás, que quizás a algunos les resuena, que fue una serie de recitales por los 50 años del rock en castellano. A raíz de esa serie de eventos que tenían si bien surgieron por una iniciativa, digamos, particular, se formó una suerte de colectivo y por supuesto se pudo realizar con el acompañamiento estatal. A raíz de ese proyecto, bueno, me vi en la necesidad de empezar a interiorizarme en la praxis con algunos términos que yo ya venía trayendo, como por ejemplo, no sé, qué es un rider, hasta empezar a pensar en armar horarios de ensayo, digamos, a empezar a organizar un poco ese mega evento que implicaba, bueno, muchísima gente trabajando. Después, por un poco esta inquietud y esta curiosidad, empecé a trabajar en una productora que es All Press. Allí también pude aprender muchísimo desde el sector privado y trabajar
más abocada a la asistencia de producción y vinculada a lo artístico, aunque pude también tener desafíos nuevos para mí en ese momento, como empezar a trabajar en logística de festivales, bueno, como el Bandera en sus 2 ediciones, que fue un gran desafío. Tanto bueno, lo referido a la logística, a la transportación, alojamiento de artistas, y en otro proyecto también grande de la mano de esta productora, que fue Séptimo Día, que fue bueno, una serie de shows del Cirque du Soleil, que bueno, también llevó su tiempo, ¿no?, de preproducción, de armado, y bueno, mi rol un poco fue el mismo, de logística, vinculada a la transportación y al alojamiento del elenco y de, digamos, la crew técnica. Seguido a eso, y ya con un poquito más de experiencia en otros roles, bueno, me vinculo con el Ministerio de Cultura de Santa Fe. Aquí en el Ministerio continúo mi labor como productora y como programadora. Y hoy puedo decir que mi rol sí es un rol más de productora artística, con lo cual tengo una visión absolutamente diferente, si se quiere, de la que traía hasta el momento, donde siento que quizás el rol al trabajar en el Estado es no solamente algo más que me gusta pensar como un rol de servicio, sino que, bueno, uno empieza a funcionar como una suerte de nexo entre el artista o el colectivo de artistas y el Estado. Con, obviamente, todo lo que eso conlleva, que, bueno, si quieren, también, por supuesto, más adelante podemos explayarnos en eso. Y a su vez, desde el privado continúo también trabajando desde la producción artística. En este momento estoy en la preproducción de un espectáculo que se va a estrenar en junio, de circo contemporáneo, así que, bueno, como que sigo involucrada de alguna manera desde lo privado, pero bueno, el fuerte, o lo que ocupa la mayor parte de mi quehacer cotidiano, es el rol que tengo aquí bueno, digo aquí porque físicamente es acá, pero digo en el Ministerio de Cultura. Sí, llegó. Bueno, muchas gracias. Gracias también por la convocatoria. Soy María Fernanda Weber, Cecchini, segundo apellido. Maffer me suelen llamar, o más conocida como Maffer Weber, capaz. Principalmente soy diseñadora de iluminación, soy técnica, me dedico, es lo que más me gusta, hacer diseño de luces y trabajar artísticamente desde la luz en todo tipo de evento, espectáculo y demás. Puede pasar alguna otra cosa arquitectónica o cuestiones desde otro lado que no tenga que ver con el espectáculo. Hace más o menos 17 años, 18 años que laburo de esto. En paralelo también empecé siendo DJ desde la parte técnica, de ahí pasé a sonido y de sonido me involucré con las luces. Vengo con un back de estar arriba del escenario en un momento, en los primeros años de adultez, como quien dice, siendo bailarina. Por eso también fue como un gran encuentro con el Festival El Cruce cuando me convocaron en lo que era la producción técnica, reencontrarme también con un montón de amigues y trabajar desde el lado que más me gusta hoy día y desde donde estoy parada, que es la parte técnica. Hace muy poco que estoy involucrada en lo que es la producción técnica. Fue medio también... empiezo a involucrarme con ello por la experiencia, por las situaciones que se fueron generando de trabajo, más que nada también por las necesidades que se fueron planteando o los clientes con los que trabajaba, o las compañías con las que trabajaba, o las grupalidades con las cuales también empecé a involucrarme, en donde una organización dentro de lo técnico general no estaba. Alguien que le dé un poco de orden, alguien que le dé un poco de camino y también que tenga un lenguaje, o sea, que hable el mismo lenguaje que el resto de los técnicos, era algo que en diferentes proyectos no se estaba saldando ese espacio. De ahí es que empiezo a involucrarme porque
me gusta porque me llevo bien aparte también con mis colegas, porque me gusta generar también buenos vínculos y generar un buen ambiente de trabajo y generar un buen trabajo en equipo, es que empiezo a involucrarme más y bueno, de ahí en más empecé a desarrollarme. Actualmente estoy como productora técnica, estoy en la Sala Labardén, en el teatro, y estoy, bueno, como main de luces en lo que es el Centro Cultural Parque de España, y por supuesto también con todos los proyectos que se vienen presentando desde otros ámbitos que no tiene que ver con lo estatal. Tengo hasta ahí, digamos. ¿Y ahora? No, bueno, por ahí yo quería, que me faltó por ahí decirlo en la presentación, pero capaz que está bueno para empezar a charlar, de que por lo menos los festivales en los que yo he participado, y creo que por ahí también lo mencionó acá el compañero, obedecen de algún modo a lo que sería el campo de lo autogestivo, de lo independiente, podemos llamarlo desde esos lugares, y que por supuesto tienen determinada escala, ¿sí? En términos de producción, que ustedes, creo, por lo que entendí, van a trabajar en otro módulo la gran escala de los mega eventos, ¿no? Pero sin embargo, en estos eventos, en estas producciones, o sea, todo ese mundo también, o sea, uno podría replicarlo a una escala menor, pero toda la complejidad es la misma, digamos, e incluso creo que ahí aparece otro elemento que precisamente es que por lo menos estos espacios no tenemos un mandato que hay que hacer. O sea, se generan porque hay una voluntad de hacer. Digamos, ninguno está obligado a hacerlo, digamos, ¿no? Viene porque suceden unas ciertas condiciones y unos ciertos emergentes que también hacen que se desarrollen estos proyectos. Bueno, entonces dentro de ese marco, yo pensaba, bueno, ¿qué les podemos transmitir digamos, de lo que implica trabajar en generar una producción que en general siempre está como, bueno, un poco por fuera de algunos circuitos, que tiene mucho trabajo para que se instale y se legitime, y que también tiene relaciones con el Estado, ¿sí? Que van variando, y siempre digo los tres estados, ¿no? Nación, provincia y municipio, más otros organismos, que a veces son organismos internacionales, a los que uno a veces accede, y la propia camaradería que se da también entre los colegas que hacemos estos eventos. Entonces, es como entre todo ese universo, bueno, nada, empiezan y se desarrollan este tipo de eventos que tienen, nada, cada uno su particularidad, su singularidad, pero que, bueno, a su vez responden, y esto es como una cuestión que me gustaría compartir, por lo menos el modo de trabajo nosotros lo entendemos desde cierta metodología de construcción de problema, es decir, conocer mucho el contexto en el que estamos. En general, en los eventos en los que estamos involucradas, en los dos colectivos en los que estoy, podemos decir que son la figura del artista gestor, quienes encarnan esta tarea, y también con quienes nos encontramos muchas veces es el artista funcionario. Entonces, ahí hay todo un mundo también interesante como para analizar de esos vínculos, de cómo todo eso juega en la preproducción, ¿no? Todo eso es lo que uno tiene que leer y construir, discutir, debatir cuáles son las problemáticas sobre las que queremos trabajar, leer mucho el contexto político, el contexto social en el que estamos, el horizonte de deseos del grupo, porque eso es súper importante. Es como un motor ahí que tiene que estar funcionando, y por supuesto, digamos, esta construcción de lazo con los demás colegas, sobre todo en ciudades no capitalinas. Digo, yo me parece que ahí suceden otras cosas que si uno las lleva a otros lugares quizás sean diferentes, pero por lo menos aquí en Rosario, y me atrevo a decir que en muchos otros lugares del país, las construcciones se van dando con estas tramas, ¿no? Si quieren. Perfecto.
Bueno, no sé para dónde vamos. Había una idea de charlar. Yo en realidad se plantea qué es lo que primero uno piensa a la hora de producir, etcétera. Y yo por lo menos en lo personal, lo que hicimos cuando pusimos este lugar, que decía que me cambió, lo primero que trata de hacer o de entender es qué quiero desarrollar como concepto cultural. Nosotros queríamos desarrollar la música popular de raíz folclórico, la música popular argentina, difundirla y encontrar un espacio que no existía en la ciudad de Rosario, que saliera o sea, que actualizara esos cánones que uno entendía que eran las viejas peñas o lo que fuere, donde estaba toda la cosa tradicionalista y que había alejado de alguna manera a los sectores juveniles. Soy uno de los convencidos, y sigo siendo, de que no hay ninguna posibilidad de que existan las cuestiones culturales y se desarrollan si no incorporan nuevas generaciones. Y el problema central del folclore era ese, porque además no había formatos que los llamara. Bueno, lo que se intentó hacer con el Aserradero fue llevar adelante ese formato, entendiendo que de alguna manera queríamos llevar adelante. Entonces lo primero era pensar qué queríamos llevar adelante, qué proyecto cultural, y después el público al que queríamos destinarlo y dónde estaba ubicado ese público y qué tipo de necesidades. Yo creo que eso sigue pasando hoy, pero hubo muchísimos cambios en todo este tiempo y es lo que también uno permanentemente intenta leer. La segunda cuestión que también hay que analizar cuando se hace cuestiones de estas características, como querer desarrollar un proyecto cultural, tiene que ver con quién lo va a financiar y esta tensión que evidentemente se da entre un proyecto cultural y el mercado. O sea, el mercado va para otro lugar. En la música creo que es muy claro el tema normalmente, y el proyecto cultural que uno quiere llevar adelante está en tensión, y en este sentido es donde debiera aparecer, y no siempre aparece, el rol del Estado, a partir del cual, digamos, uno entiende que es la misma tensión que se da en la cultura que lo que se da en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Que tiene que hacer el Estado frente a un mercado que avanza, avasalla, plantea determinadas cuestiones, y un Estado que debiera de alguna manera intermediar para que las producciones culturales o las producciones en general, esto es aplicable a la industria cultural y es aplicable a la industria, digamos, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el Estado para que el mercado, digamos, y entendiéndose como el mercado, digamos, los grandes capitales, aquellos que definen determinadas conductas, no te avasallen y no te maten? Entonces, digamos, este es un punto. ¿Está, no está? ¿Tenemos apoyo o no? Y en la medida en que lo tenés o no lo tenés, también está qué estrategia desarrollás y cuáles tenés que ir adaptando. Nosotros, en principio, fuimos intermediando entre, digamos, algunos apoyos estatales y lo que nosotros hacíamos. Y creo que de la pandemia para acá, esto en lo personal, nos sentimos un poco más huérfanos del tema. Creo que fue tan grande lo que pasó, tan difícil y con tantos cambios también, digamos, porque lo otro que pasó es que cambió mucho la comunidad. No sé con qué nos vamos a encontrar, pero evidentemente hoy estamos en un proceso donde uno lo puede ver. Trato de ser lo más sintético posible, pero no es más lo que pasaba antes de la pandemia. Y ahí está donde también, en este sentido, uno tiene que adaptar, al menos desde mi punto de vista, los proyectos y procesos culturales. Porque lo que se dio también en ese cambio de la cuestión comunitaria, por varias razones, no solamente por la pandemia, es que nosotros entendimos, por lo menos yo entendí, que evidentemente el folclore, la música popular, de raíz folclórica, había dejado de ser un elemento, digamos, valioso para determinados sectores de la comunidad y en todo caso se había ampliado. O mejor dicho, había cambiado el concepto. Y si antes el folclore era una samba, una chacarera, hoy incorporarle algunos aspectos fundamentalmente de la canción, fundamentalmente de otro tipo de expresiones que se habían transformado en expresiones folclóricas también, por decirlo de algún modo, y si uno no lo entendía y no lo incorporaba, quedaba también en la misma situación que nosotros criticábamos cuando arrancamos hace 20 años atrás. Entonces, digamos, esa definición que tiene que ver con la lectura permanente de hacia dónde va también la sociedad, que evidentemente está influida por el mercado, pero que uno no lo puede negar, y que hace que uno se adapte desde el punto de vista de seguir existiendo, que me parece que esta es la otra cuestión. La mayoría de los espacios culturales, o una buena parte de los espacios culturales de Rosario, desaparecieron.
podemos discutir 1000 veces de quién es la responsabilidad, qué pasó, qué no pasó, pero desaparecieron. Pero una de las cuestiones que también me parece, o por lo menos nosotros intentamos hacer, es adaptarnos a ese medio sin resignar lo que queremos hacer o sin resignar lo que quiero hacer, ¿se entiende? Quiero decir, yo no pretendemos que siga siendo el mismo espacio que fue cuando arrancamos, porque la sociedad cambió y también porque hay condiciones naturales que han cambiado desde muchos puntos de vista y nosotros también tenemos que cambiarlas y por eso tenemos que plantearnos distintas cuestiones. Entonces, esto es, me parece lo que para mí es más valioso de la discusión de la cuestión cultural. ¿Qué quiero hacer yo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo enfrente? ¿Cómo reconozco esas cuestiones que le están pasando a la comunidad? ¿Y qué herramientas tengo? Si estoy solito frente al mundo o si además cuento con el apoyo del Estado o no. Y eso puede, digamos, hoy por hoy no es el mejor momento, soy sincero, nuestro en cuanto a la relación con el Estado. No por nada, sino porque vemos que está en un momento, por lo menos en algunos aspectos de crisis muy grandes. Antes era más fácil la relación. No sé si había más plata, no había más plata, no sé si había mayor o menor disposición. Lo que sí encontrábamos era más rápidamente respuesta. Hoy se hizo más difícil y desde ese punto de vista, insisto, nosotros lo que hicimos fue adaptarnos, cambiar para tratar de poder sobrevivir, porque la única manera también de poder llevar un proyecto adelante es garantizar su existencia. Bueno, por ahí más o menos. Que en realidad, en relación a lo que por ahí vos estás planteando, pienso que los desafíos puntuales de tu caso, de tu proyecto, tienen más que ver con el sostenimiento, digamos, del espacio físico, pero sí está clarísimo que el punto de partida es un poco el punto de partida que todo proyecto cultural debe tener, o lo que nosotros deberíamos pensar a la hora de, bueno, lo que vos decías, a quién está destinado, cuáles son las herramientas que tengo, digamos, como una primera instancia de, bueno, de suerte de boceto de lo que yo quiero llevar adelante. Independientemente de, bueno, en tu caso las particularidades, digo, cuando yo lo pienso en general en, no sé, en una obra puntual, en un evento, en un recital, creo que además de eso, lo primero que tenemos que pensar es en los roles, o sea, en el armado del equipo de trabajo, en la definición de los roles, el sostenimiento de esos roles, que deben ser muy claros, y en la comunicación interna también, que es súper importante para que cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, en qué tiempos. Por eso ya me estoy yendo hacia otro lugar, pero digo, me parece que como es interesante también pensar un poco en las dinámicas de trabajo y la importancia del trabajo en el equipo. Porque al menos desde mi experiencia está clarísimo que producir no es algo que uno pueda hacer en solitario, es muy difícil hacerlo en solitario. Entiendo que vos también hablabas de tu equipo de trabajo y de la necesidad de contar con, no sé, gente con perfil más técnico. De hecho, a mí me pasa, que yo que estoy más abocada a la producción artística, es imprescindible para mí poder compartir mi tarea diaria con una compañera productora que tiene un perfil mucho más técnico. No sé por qué me voy para ese lado, porque me dispara a pensar un poco las dinámicas y las formas de trabajo en el cotidiano. No sé, ¿qué pensás? No, para sumar a esto, esto que hablabas de los roles, de la comunicación, es importantísimo principalmente pensarlo para poder trabajar mejor de lo que ya se trabajaba en otro momento, más efectivamente, más a la par con los compañeros, tanto sea esto, quienes están más desde un perfil artístico, quienes están, o sea, los artistas en sí mismos, nosotros desde el lado técnico, todo el equipo técnico, que por lo general para cualquier tipo de evento son varios quienes trabajamos, y la comunicación es importantísima. O sea, en realidad, más que la comunicación en sí, la claridad en lo que se comunica, ser bastante eficiente en esa comunicación y ser claro, por sobre todas las cosas. Esa claridad creo que tiene que abundar en todos los pasos a seguir dentro de cualquier producción que se haga, desde el comienzo, en el trato. Yo siempre también, bueno, me voy un poco a donde más estoy trabajando, pero siempre desde la claridad en los acuerdos que se generen con quien corresponda, sea con los lugares, sean con los artistas, sean entre el mismo equipo de trabajo,
hasta la claridad a la hora de transmitirle a un otro, che, hay que hacer esto, en el running, por ejemplo. Esa claridad es importantísima para poder trabajar bien, para poder trabajar mejor, para poder trabajar cómodos, que es algo que en muchos momentos, ante la tensión de lo que es una producción de cualquier escala, empiezan a generarse o situaciones conflictivas o rispideces o malentendidos o cuestiones quizás de otra índole que dificultan el trabajo en el lugar. Bueno, la claridad y el respeto en ese sentido es primordial para poder llevarlo adelante. Sí, yo por ahí para... Ah, no, ¿querés, Romy? No, que en realidad con este tema digo que a veces sucede que un poco pueden desdibujarse estos roles y también tiene mucho que ver con los modos que nosotros a veces tenemos de trabajar, donde nos vemos en la necesidad por cuestiones, no sé, presupuestarias, de ejercer más de un rol. Entonces, bueno, cuando está la posibilidad de, insisto, formar equipos de trabajo y tratar de ser lo más específico e ir profesionalizando, me parece que eso es como el ideal, digamos, y hay que intentar cada vez que uno comienza con un proyecto, ir un poco por ese lado. Sí, en ese punto yo sumo a lo que vos decís, que en esto yo decía del artista gestor, la cuestión de la profesionalización siempre está en tensión, ¿no? Porque uno quiere producir también su propia cuestión expresiva, de obra o lo que sea, pero sin embargo de pronto tenés que resolver cuestiones que son de otro campo, digamos. Y en ese sentido, bueno, por eso Maffer decía, nosotros nos hemos encontrado en el trabajo, donde, por ejemplo, lo tiro como una data, nosotros cada vez que gestionamos el Festival El Cruce o cual fuera, vamos a una sala, a un equipamiento cultural que en general es del Estado, ¿sí? Que ya tiene su equipo funcionando. Entonces, nosotras hacemos el lazo con la compañía que viene de otro país, de otra ciudad, etcétera. Donde, bueno, también hay cuestiones de idioma, un montón de cosas que también vienen a jugar. Pero claro, siempre teníamos mucho conflicto entre el técnico que venía de la compañía y el técnico de la sala, ¿no? Porque el técnico de la sala tenía su lógica, su función. Más allá que hubiésemos hecho todos los pasos que están en los manuales, el rider, el control, todo, pero después los vínculos se complicaban. Ninguna de nosotros tenía el saber para mediar entre cuestiones, entre técnicos. Entonces, en un momento decimos que siempre el Festival El Cruce lleva su propio técnico de festival, que lo que hace precisamente, y lo que hace Maffer, es generar ese vínculo entre técnicos y defender los intereses del festival de alguna manera, pero también propiciar que la obra tenga la calidad que necesita. Sí, es un trabajo de mediación, básicamente, constante. Y eso desde la producción técnica, por lo menos, no solamente en el caso que está acá comentando Vero, sino también en los espacios que hoy día estoy ocupando, desde este rol de producción técnica, es una mediación constante, no solamente en cuestiones meramente técnicas de ponernos de acuerdo entre todos, de saber, bueno, qué es rider contra rider, que sí, que no, hasta dónde sí, hasta dónde no, sino también en los tratos, el trato con el otro en, bueno, a ver, vení, te comento, yo soy la encargada de esto, comentame vos, bueno, y ahí ya empezás a dilucidar con quién estás tratando, qué tipo de formas tiene el equipo que está viniendo. Formas me refiero a, no sé cómo no me sale la palabra, pero los modos, sí, los modos de vincularse, los modos de llevar adelante, hacer presión, de qué forma, se puede hacer presión de una forma más cordial, no tan cordial, etcétera. Bueno, el trabajo, por lo menos lo que yo vengo viviendo actualmente, desde los diferentes lugares en donde vengo participando, es eso, es una mediación constante, tanto desde la parte técnica como desde las formas de trato. Y sí, y nada, fue eso, estar en el medio ahí. Perdón. Eso. Es decir, que yo doy fe de eso porque nosotros fuimos casa también del cruce el año pasado. O
O sea que también sucede esto que las compañeras cuentan, que bueno, está Maffer en este caso como trayendo toda la data técnica y las necesidades de cada obra, llegan a un espacio como este, un espacio del ministerio, donde se encuentran conmigo o con Eugenia, que es mi compañera de trabajo, y ahí, bueno, vemos, ok, esto es lo que ustedes necesitan, esto es lo que nosotros tenemos. Bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para o rentar lo que falta o, bueno, y tratar de que todo salga como se pretende, como se espera? En definitiva, en esta comunidad, en esta comunión que se da, la idea es que estamos todos en el mismo barco y queremos que el resultado sea el deseado y trabajamos para eso. Pero sí es cierto que en ese devenir, bueno, existen estos intercambios, pero bueno, al menos la intención cuando uno recibe en un espacio cultural a una producción, a un artista, es que, bueno, tanto el artista y en definitiva después el público se sientan de la mejor manera posible y todo salga tal cual se espera. Uno al menos trabaja para eso, ¿no? Yo, perdón, voy a meter ahí una pequeña cosita, porque está, o sea, los vi con algún pudor de hablar de sus particularidades, pero la idea cuando se armó este panel justamente era que intercambiaran, digamos, distintos actores. Mario con un espacio cultural, Verónica con sus festivales, y ustedes, compañeras, que compartimos más algunas cuestiones técnicas y después derivadas en artísticas. Yo rescato dos cosas, digamos, que a mí me parece importante. Saber que en este camino de la producción cultural, casi todos, a ustedes les debe haber tocado, hemos estado de los dos lados, recibiendo gente y yendo con requerimientos a un espacio, digamos. Entonces eso es importante también saberlo, y quiero destacar cómo incorporar una persona como encargada técnica del festival, seguramente con el mismo equipamiento que contaban anteriormente, debe haber mejorado esas performances, digamos, de ustedes en los festivales, porque se logró que a través de esa relación se saque de la técnica que está ya instalada un mejor usufructo, digamos. Y un dato, éramos todas mujeres. Que en la cuestión técnica, en cierto momento, no sé qué paridad había, pero yo creo que nula, no sé, no había. Entonces también esa cuestión, no había. Entonces, para nosotros también contar con una técnica mujer fue una decisión, digamos, más allá de que podríamos haber trabajado con otras personas, entendernos también desde esa lógica. Recuperando un poco lo que venían diciendo y la línea que recién trazaba Hugo respecto a las singularidades de cada experiencia, yo me preguntaría si todos ustedes tuvieran que sentarse en una mesa, digamos, y tener puntos de acuerdo en común, ejercer este oficio de la traducción, que parece que todos están acostumbrados, ¿qué pondrían como los elementos o los puntos indispensables a la hora de empezar a producir un show, un evento, un espectáculo, bueno, como cada uno le quiera llamar? ¿Qué es lo que no puede faltar en una mesa de trabajo de un productor cultural cuando inicia, bueno, yo quiero traer a Rosario tal espectáculo o quiero producir tal festival o, bueno, ¿qué hacemos? Nos sentamos ahí y ¿qué armamos? ¿Qué es lo más indispensable? Para nosotros, una pregunta primero. ¿Para qué lo queremos hacer? Nosotros nos define eso. ¿Para qué lo queremos hacer? Vuelvo a repetir, no estamos obligadas a hacerlo. O sea, ¿para qué lo queremos hacer y por qué, digamos? Son como dos cuestiones. Una que por ahí tiene como una misión un poco más amplia, y otra que responde a esta cuestión de ser en la comunidad el rol que elegimos jugar en esa comunidad, que tiene que ver, que es la comunidad de la danza. Voy a dar un ejemplo como para ver cómo después de eso lo traducimos en planificación, en todos los pasos. En el 2000, soy malísima con los años, pero en 2017 estaba Macri. Sí, bueno. Y estaban cuestionando la cuestión de los 30.000, ¿sí? Entonces, nosotras nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Entonces, nos pareció que era el momento de trabajar con Teatro por la Identidad. Entonces, propusimos generar un cruce por la identidad. Entonces, todo el Festival del Cruce trabajó sobre la idea de tradición, vanguardia, pero entender, bueno, cuál era la memoria de la danza. Entonces, digamos, desde ese lugar, por eso empezamos con una
pregunta propia y desde esa pregunta en la mesa aparece rápidamente el camino, digamos, ¿no? El camino, bueno, es en este caso con este otro se sienta a la mesa y bueno, ponemos las cartas, bueno, cuáles son las obras y las compañías, cuál es el trabajo de curaduría que vamos a hacer, cuál es el tipo de convocatoria que vamos a hacer, si vamos a estar trabajando esto, la curaduría es una, si trabajamos otra cosa va a ser otra, y un montón de elementos que tienen que ver, bueno, con qué queremos generar en ese evento en particular, que va a ser de esa manera ese año. Que otro año va a ser otra la pregunta. En los 90, fines de los 90, la gente que estaba, yo no estaba, pero era el problema de la formación en danza. Entonces, laburaban mucho para que vengan maestros de afuera y un poco el objetivo era ese. Luego en el 2005, 2006 fue el espacio público, el cuerpo en el espacio público. Bueno, y así cada año uno podría enumerar. Pero creo que por lo menos desde si el aporte puede ser es generarse la pregunta, y creo que la pregunta, no porque tenga única respuesta, sino porque realmente despliega un sendero donde se va construyendo un modo de hacer. Claro. Perdón, no sé si... Bueno, yo reitero lo primero que, teniendo en cuenta que la experiencia nuestra tiene que ver con la difusión básicamente de música popular y básicamente raíz folclórica, el primer escenario es saber o mirar qué pasa con el público y qué pasa con la relación al artista o lo que uno quiere organizar y qué tipo de artista traer en función de esa realidad. Segundo, el tema del financiamiento, saber si uno lo va a cubrir únicamente con el aspecto, digamos, de la entrada, por decirlo, de lo que va a cobrar de entrada, o si va a haber algún tipo de aporte, sea de sponsoreo, que puede ser sponsoreo estatal o sponsoreo privado, pero son las dos miradas primero que uno tiene que tener, porque yo puedo tener la mejor de las ideas, pero si no tengo público y no puedo pagar, y si tengo público pero no alcanza, pero tengo la posibilidad de tener resuelto por lo menos a lo mejor algunos aspectos técnicos, como muchas veces pasa, fundamentalmente la técnica, ¿no? Escenario, luces, sonido, y ahí es donde aparece un tercer elemento que es bastante complejo en Rosario, por lo menos para nosotros cuando queremos hacer cosas fuera del lugar, que son los espacios. No hay suficientes espacios para desarrollar lo que nosotros hacemos, saliendo de los teatros, obviamente, que es el escenario natural y donde uno se produce fácil, entre comillas, porque en general tenés todo resuelto, hasta la técnica muchas veces. El resto de los espacios para otro tipo de convocatorias, como pasa con el tema de la música popular, donde a veces el baile tiene algún tipo de necesidad también de expresión y necesitas otro tipo de espacios, bueno, se hace difícil y aún los clubes no tienen infraestructura para nada, no hay infraestructura de clubes adaptados al tema, ni siquiera por cuestiones de seguridad. Hay un par de espacios sí estatales que se pueden hacer. Yo trabajo mucho en el Galpón 11, el Galpón de la Música, que tiene buenas posibilidades en general técnicas, pero bueno, el otro tema es central, el tema del espacio, ¿no? A analizar, porque también eso define cuáles son los aspectos de la técnica, digamos, que tenés y cuáles son los costos de la técnica que están relacionados con lo otro que decía. Y después, bueno, hay otros aspectos, pero lo primero arriba de la mesa es eso. Una vez que tenés resuelto eso y que medianamente, en cuanto a la estructura de costos, el espectáculo puede rendir, puede ser viable, a partir de ahí avanzás en el resto de las cuestiones, ¿no? Que son las que ya tienen que ver más con la logística específicamente del show o del hecho. Tal cual como vos decís. A mí, bueno, lo que me pasa desde mi experiencia es que en general, si me pongo desde el lugar de productora o programadora, digamos, en el ministerio, nosotros recibimos ya como la carpeta o el proyecto o la idea concreta de parte del artista o del colectivo. Entonces es indispensable contar con ese material y, por supuesto, contar con el rider, con los requerimientos técnicos. En base a eso, nosotros sabemos si es factible o no de realizarse en el espacio en cuestión, y en el caso, por supuesto, de poder realizarse, entran en consideración otras cuestiones que tienen que ver con, bueno, quizás un poco más finas a la hora de pensar, depende de las dimensiones, como vos bien planteabas, cuestiones referidas a la seguridad, a las capacidades de los espacios,
Otra parte súper importante que tiene que ver con la comunicación, digamos, saber que contamos con un equipo de comunicación o cómo vamos a trabajar la difusión del evento. Digamos, son todas esas primeras cosas que tenemos que pensar cuando recibimos, por eso digo, cuando estamos desde este lugar y recibimos un proyecto, una idea. Desde el otro lado, al menos en mi experiencia, también coincido con vos en que las primeras cosas que pensamos tienen que ver con el financiamiento. O sea, lo primero que hacemos es un presupuesto. Tenemos una idea, ya sea un guión de un espectáculo. Sí, estoy como mucho con este ejemplo porque es lo que estoy haciendo en este momento, ¿no? Y de lo primero que partimos es, del equipo de trabajo, de cuáles son estos actores. Cada área presenta su presupuesto y, ver cómo podemos llevarlo a cabo y empezar a buscar el financiamiento. En general sucede con sponsors, con capital, digamos, privado, para poder ejecutar y ya pasar dentro de la instancia de preproducción, empezar a pasar a otras instancias como, no sé, el armado de la escenografía, del vestuario y demás. Pero sin ese financiamiento, es como muy difícil avanzar, digamos, desde lo privado. No, como para redondear en realidad, lo primero ante una mesa con los, por lo menos quienes inician un proyecto, el para qué, en realidad, en mi caso, y luego, ¿por qué? Y sí ser... sé que vengo con una cuestión ahí de la claridad. Ser lo más, cantar la posta. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Para qué lo queremos hacer? Y ver eso, partir desde un ideal, como para tener inicio del proyecto. Y luego, ir bajándolo en base, como lo que vos decías, buscar el financiamiento, bajarlo a tierra, básicamente. Por lo general, sí, así de ambas partes incluso. Sí. Agrego por ahí para proyectos autogestivos, en este caso, hay una cuestión que es, todo el tiempo es como un déjà vu, pero estos proyectos todo el tiempo tienen que estar como buscando el aval. O sea, la búsqueda de avales concretos de ir, pedir la cartita, es una acción que se repite todos los años. Hace 20 años que es en el festival. No, todos los años hay que volver a pedir el aval de los proyectos. Probablemente en los proyectos que se dan al interior de las instituciones estatales esto no sea tan necesario, porque son instituciones, pero en estos proyectos que siempre tienen, digamos, como esta característica, son como más periféricos, más ligados a la voluntad de los grupos, la cuestión de la legitimación es permanente, ¿sí? No está dada, ni por más que voy a decir, ya conozco, pero no, porque en general hay cambios de gestión política y dentro de las gestiones hay cambios también que sean internamente, entonces eso es una constante en realidad, que también es como primerísima, por lo menos para nosotras cuando empezamos a trabajar, a pedir los avales, el presupuesto, ¿qué hacemos? Porque este año, no están dando ayudas para no sé qué, vayamos por otro lado, abrir el juego, no siempre ir como al mismo punto que porque hagas un festival de danza tenés que solamente vincularte con cultura, con la administración de cultura, ¿no? Entonces, también abrir el juego ahí a otras posibilidades como turismo, como otros espacios, como nosotros tenemos acuerdos con desarrollo social para trabajar con educadores, hay que poder abrir ahí a pensar que de ese proyecto también le viene bien a otro, que no son siempre como en este vínculo, que también es como muy endogámico también, ¿no? Con el de cultura. Claro. Perdón. No, agrego esto porque me parece que es un dato como singular, sobre todo para este tipo de proyectos, y en el caso de la danza en particular, es como muy periférica siempre. Hablábamos de los espacios, la danza tiene una crisis histórica con los espacios, de hecho, acá en Rosario nunca hubo una sala independiente dedicada a la danza y con condiciones para la danza. Es decir, un piso que no te rompa las rodillas, no sé, etcétera, cosas
que en otro lugar serían medio obvias. Camarines, o sea, camarines. Bueno, buah. En cantidad de compañía, no. Claro. Hay muy pocas salas, sí. Sí, bueno, entonces ese es un problema del sector que hace también que sea bastante complejo programar en danza. Y bueno, y en este punto, precisamente a la hora de ponerte en la mesa inicial, el tema de los espacios, por ejemplo, es un tema fundante. Bueno, ¿a dónde vamos primero? Al mejor piso que se pueda y con, digamos, la mejor estructura posible, porque no da lo mismo, no se puede hacer una pieza y además viene pasando, si uno analiza la producción en danza, se viene como produciendo una especie de autocercenamiento del espacio, o sea, las producciones son chiquititas. ¿Sí? No ponemos 10 bailarines, ponemos 4, porque después vamos a ir al Rayo y no tenemos lugar para más. Entonces hay una cuestión ahí de la búsqueda de la poética también que está afectada por esta cuestión del espacio. Bueno, en un festival esto se ve muchísimo. Y iba a agregar algo con respecto a la cuestión del financiamiento que estábamos tratando. En nuestro caso es vamos por todos lados, a donde se pueda. Generamos algunas estrategias de financiamiento. El tema de los subsidios, tienen que saber que nunca están antes de que se haga el proyecto. Nunca están antes, están mucho después, salvo en pocas excepciones que alguien dijo, bueno, toma la plata porque la necesitas antes de empezar. Siempre es a posteriori, eso genera mucha tensión con los artistas. Esto hay que saberlo, porque si no, digamos, empezás como muy contento con algo y después, bueno, empiezan los reclamos, bueno, hay que poder, como dice la MAFER, contar todo. Nosotros en la convocatoria contamos todo. Vas a cobrar cuando el INT no deposite. ¿Qué va a hacer? Es la condición. ¿No estamos de acuerdo? No. Pero bueno, poder ser claro con quienes convocamos, mostrar nuestras condiciones, no querer como parecer que somos, no sé, el Festival de Aviñón, porque no lo somos, pero tener mucho respeto y mucha ética con el compañero. O sea, decir, bueno, estas son las condiciones, esta es la idea de este festival, y bueno, y allá vamos. Si aplicás a la convocatoria es porque todo esto te cerró en algún punto de la propuesta que vos tenés. Yo me voy a poner un segundo del otro lado, porque dijeron qué tenía que haber arriba de la mesa, y me acuerdo cuando este proyecto que estaba hecho para ser presencial nos agarró la pandemia, y bueno, dijimos, para nosotros esto es un proyecto cultural, y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para llevarlo a la virtualidad? Entonces necesitamos una Marilé que haga la curaduría pedagógica, necesitamos una Anabela que nos diga cómo grabar esos videos, y Pablo, que tenía todo el material preparado, y lo empezamos a editar, y la primera escenografía que armamos, todos con máscaras, triple barbijo y suspendiendo grabaciones por contactos estrechos todo el tiempo, pusimos arriba de la mesa lo que teníamos adentro de nuestras mochilas. Entonces había muchos planos, muchas cintas métricas, muchas cintas para pegar cosas, fibrones, pizarrones, y grabamos en esa escenografía, que era lo que nosotros como productores técnicos sentíamos que era lo que tenía que haber arriba de la mesa como para arrancar cualquier proyecto. Pero que me parece interesante también destacar, porque es un proyecto cultural, que en esa primera instancia se consiguió un financiamiento del CFI, donde tuvimos no solo el apoyo del ministerio, sino de una persona que específicamente, o de varias personas que específicamente trabajaron esos proyectos para presentarlos, que es algo que la gestión cultural requiere, digamos. Estas nuevas etapas ya no cuentan con el financiamiento del CFI, entonces hubo que hacer nuevos presupuestos para que el ministerio pueda ver si podía sustentar no solo las nuevas grabaciones, las reediciones de los cursos, sino todas estas actividades presenciales. Hoy, por suerte, tenemos la autotécnica, digamos, hoy somos usuarios de nuestro propio servicio, pero ayer estuvimos en Santa Fe y eso implica un costo, y tenemos una gira planeada por toda la provincia para que las actividades presenciales se multipliquen. Pero quería destacar eso, qué tenemos arriba de la mesa y cómo a veces la forma de financiamiento también hay que irlas mutando. Ayer en Santa Fe fue muy interesante porque las 4 experiencias que contaron, todos habían arrancado como experiencias privadas y hoy de alguna manera u otra contaban con algún apoyo estatal por ser festivales que se habían
instaurado en el tiempo, digamos. Bueno, los dejo para que si alguno de ustedes quiere agregar alguna cosa más, y si no podemos abrir ahí también a la gente que quiera hacer algunas preguntas. Yo me acerco con el micrófono. Ojo con los acoples, Pablo. Ahí está, visible, visible. A mí me gustaría entender un poquito sobre la parte independiente, que no termino a veces de terminar de por ahí comprenderlo. Hay una cuestión que tiene que ver con, creo, con esta instancia creativa o la primera instancia antes de la preproducción, que cuando se sientan y dicen, che, vamos a hacer esto de las 2, 3, 4, 10, 15 preguntas que se hacen. ¿Cómo es esa situación en la que se sientan y a ver cómo lo digo, entre la evaluación del interés personal, de decir, che, yo tengo esto porque en realidad me gusta a mí y le gusta a 2 personas más, con realmente las necesidades culturales por un lado o con las necesidades del público? Creo que por ese lado es que tenemos como una dificultad de poder mostrar cosas que están faltando, pero nosotros desde solamente la cultura por sí sola me parece que no podemos lograr lo que siempre vamos a tener que hacerlo del lado independiente. No sé si se comprende un poco la pregunta y va apuntado un poco a esta cuestión de que lamentablemente ahora es todo como si no tenés tantos seguidores, si no tenés tanto dinero para invertir en publicidad o lo que sea. No sé, el otro día leía sobre un negocio en Estados Unidos que el 60% del presupuesto es solo publicitario. O sea que gasta 40 en infraestructura y el 60% de su presupuesto para que la gente vaya a comer a un restaurante, por así decirlo. ¿Cómo ven ustedes esa situación? Porque veo como que siempre se está esperando como el dinero de algún lado o a ver de dónde lo saco o a ver cómo, pero no podés terminar mostrando un resultado para después poder conseguir más dinero o una cuestión así. No sé si hice medio un barullo, pero es mi tema. No, es que no terminé de... Digamos, no terminé de entenderla exactamente la pregunta y te pido disculpas porque por ahí contesto y voy a otro lugar que no es el que vos me estás preguntando. Bien, te hago un resumen. Dale. ¿Cómo en tu parte creativa de decir, bueno, voy a presentar o realizar este proyecto cultural, lo pensás de una satisfacción personal o de una persona que te lo trae, que son 4 personas a las que le encanta, por así decirlo como un ejemplo, pero en realidad después tiene que haber una cuestión en la cual el público, por así decirlo, ¿cómo es? La ciudadanía se interese por tal proyecto en realidad. Sí. Sino como que siempre termina estando en esa instancia de, digamos, en los años 90 del underground. Siempre Claro. termina siendo 70, 80. ¿Cómo hacemos para poder mostrar algo que nosotros creemos que tenemos que mostrar y que sea masivo o de alguna manera algo así? Eso no... Sí, primero, yo insisto porque vuelvo a lo mismo. Para mí hay una tensión necesaria, hay una tensión entre los proyectos culturales y el mercado necesariamente que se da y que el Estado debería intervenir. Igual yo es demasiado personal, pero nosotros, porque no creo ser el único que trabajamos en espacios culturales pequeños, independientes, somos varios y somos equipos también de trabajo, digamos, porque bueno, obviamente cuando uno por ahí lo lleva adelante porque es el que más arriesga en términos económicos, pero después hay un montón de gente que labura, muchísima gente que trabaja y que te ayuda de distintos lugares. Quiero decir, esto no es una queja, eso no me largo a llorar ni a pedir que el Estado venga a hacer determinadas cosas, porque no, digo lo que me parece que debiera ser el rol del Estado desde ese punto de vista, no con nosotros, sino en general, digamos, con las producciones culturales en la medida en que haya una valorización, digamos, y un planteo y un proyecto cultural determinado frente a cosas que ya funcionan solas porque se venden solas. Digamos, ¿no? La música que nosotros tratamos de defender no es exactamente la música que vas a escuchar todo el día en la radio y obviamente que la música que está todo el día en la radio, cuando viene ese artista, naturalmente tiene gente que paga 3, 4, 5 mil pesos la entrada sin ningún tipo de problema y está repleto. ¿Qué hacemos nosotros frente a eso? Hacemos lo que podemos, digamos. En realidad lo que tratamos como espacio, esto te hablo como espacio, adaptarme. Si nosotros nos hubiéramos adaptado al aserradero
a las producciones que tenemos hoy, estaríamos cerrados. Hoy nosotros seguimos estando siempre, permanentemente con mucha gente, pero no es el mismo espacio y no hacemos los mismos espectáculos que hacíamos hace 2 o 3 años atrás, porque esos espectáculos lamentablemente hoy no tienen público. Vos traes hoy, no sé, X artista, no voy a nombrar cualquiera, pero me ha pasado y después de la pandemia se agravó, y ahora quiero ver un segundo nomás el tema de la pandemia. Bueno, no creo que sea el centro, pero también me parece importante lo que él decía, cómo nos obligó a todos, digamos, y la pandemia nos obligó a refundarnos, por decirlo de alguna manera, y a pensar cómo uno hacía para sobrevivir. Entonces, quizás no sea lo que yo más quiero hacer, digamos, o lo que el espacio en sí mismo estaba planteado, pero sí, digamos, forma parte de seguir defendiendo la música popular, seguir defendiendo propuestas artísticas que son valiosas y que a la vez puedan tener ciertos niveles de convocatoria que te permitan la subsistencia. Para la masividad me parece que la discusión está en otro lado. O sea, no creo que esté en mí la herramienta, por mejores herramientas de comunicación que nosotros tengamos, poder discutirle al mercado. Insisto, para mí, para discutirle al mercado, con determinadas propuestas artísticas y culturales, es central y es muy importante el rol del Estado, que no siempre está en el lugar que tiene que estar, pero esto le pasa absolutamente además a todos los estados, ¿no? Es decir, cuando yo te digo cómo defendemos esta música, normalmente no hay, digamos, muchos proyectos culturales, no son proyectos culturales, sino muchas veces espectáculos masivos que tienen más un contenido más ligado a la necesidad política de juntar un montón de gente que a la difusión de la cuestión cultural, aunque se lo llame evento cultural. No sé si soy claro. Con respecto al tema también de adaptarse, que yo estoy absolutamente de acuerdo, nosotros también la pandemia nos obligó a replantearnos cosas, muchas cosas. Obviamente estuvimos casi 2 años cerrados, 1 año y medio, y fue increíble conseguir, y esto tiene que ver con la fidelidad, nosotros planteamos el aserradero Club Cultural, que no existía hasta ese momento. ¿Y por qué le llamamos Club Cultural? Bueno, porque la gente se asoció durante los meses de la pandemia. Después, cuando pasó la pandemia, lo desarmamos. Hoy, como tal, no existe, pero hubo 200 personas, que para nosotros es mucho, que pusieron una cuota que no parecía mucho, que era de 300 pesos, pero que a nosotros nos permitió afrontar los gastos para poder estar, y era gente que fue fidelizándose a lo largo de determinado tiempo con el espacio y nos ayudó a hacer eso, a partir del cual, bueno, nosotros no le dábamos prácticamente nada de streaming, sorteo de entradas a futuro, de cuando volviéramos. Pero digo, también tiene mucho que ver con, digamos, esto, ¿no? Estos proyectos culturales que muchas veces se transforman en proyectos comunitarios, aunque sean de pequeños sectores o de pequeña gente. Pero en lo que vos me preguntás, yo creo que podemos hacer poco. Yo no es que quiero traer 2 artistas, un artista que me gusta a mí y a 5 amigos para verlo. Nosotros tratamos de desarrollar proyectos que sean acordes también con la posibilidad digamos, de que la gente asista, de que la gente venga, pero que sean sustentables en el tiempo. No sé si te respondí. No, yo me encantan las preguntas picantes. No, bueno, 2 o 3 cosas. Por un lado, que haya existido el teatro underground tiene un efecto, no por su masividad, sino por el cambio cultural que produce de determinada cuestión, de determinada poética, de determinado modo de producir arte en determinado momento histórico. O sea, esos pocos son fundamentales para que después se generen otros circuitos culturales, otras maneras de pensar la producción artística. O sea que en realidad, por lo menos desde el Cruce, nunca se nos ocurrió querer estar, qué sé yo, en lugares, nos encantaría, pero digamos, no está como puesto en ese lugar la cuestión de medir el efecto del proyecto. Sino precisamente nuestra vocación tiene que ver más con responder a una comunidad determinada, ¿sí? No al mundo y sus alrededores, porque para eso precisamente el alcance nuestro es pequeño y tiene que ver también con otra gran complejidad. O sea, cuando yo pienso en la educación es se subvenciona, ¿sí? La luz se subvenciona, el transporte se subvenciona y la cultura también necesita apoyos porque claramente no todas las expresiones tienen, digamos, la relación con el mercado definida del mismo modo, ¿sí? Y porque precisamente hay cuestiones de resistencia que nunca el mercado las va a poner ahí
en primera plana. Entonces, pensar el cuerpo sensible en una expresividad, obviamente no garpa como si Tinelli con todos bailando en culo. Que no digo nada, a mí me encanta que la gente baile en culo, pero lo digo en este sentido, digamos. Quienes producen de esa manera tienen el derecho a producir también de esa manera. Y hay un público que consume eso y tiene el derecho a acceder a eso. Y si para eso necesitamos andamiajes y mediaciones y soporte y lo que sea, bueno, hay que hacerlo. Porque esa gente tiene derecho a eso, pero también los que tienen derecho a eso son los que vienen después. Porque esas cuestiones generan efectos que no son medibles en el corto plazo. No digo que estamos haciendo una revolución por hacer el cruce, ni por, con el otro festival, poner a los usuarios de salud mental de Rosario en el Parque España, con buenas luces, con buena técnica, respetando su producción. Pero yo creo que hay efectos en lo grupal, en lo comunitario, en lo subjetivo, que no se pueden medir en función de cuánta llegada tenés. No digo que no haya que tenerla, me encantaría que sí, que uno ponga algo y la gente se agolpe para venir a ver, pero bueno, es como dicen, no sé, la batalla cultural, dicen algunos, no sé, hay como muchas maneras de nombrar esto que tiene que ver, y sobre todo hoy en el momento en el que estamos y está siendo atacado la cultura en general, no sé, me parece que está bueno como pensar más todas estas otras cuestiones a la hora de hacer un proyecto cultural. ¿Otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, buenas noches. Mi nombre es Franco. Yo quería consultar cómo es el tema o si podía encontrar alguna experiencia para la búsqueda de sponsor dentro de lo que es los capitales privados o fuera de lo que son las llamadas convocatorias, como en su experiencia, cómo es el acercamiento, el llevar una carpeta, con qué propuestas se acercan, eso. Mira, en realidad no sé si existe una fórmula. Yo creo que, y de alguna manera un poco concatenado con lo que decían los compañeros, sí creo que hay ciertas producciones que por sus temáticas o por sus, no sé si estado inicial, digamos, de financiamiento, sí tienden a apuntar a lo comercial y que muchas veces hay una suerte de sesgo o un prejuicio a que uno quiera, mediante determinadas estrategias, incluso palabras que hasta parecerían ir en contra del arte, como el marketing, digo, como empezar a pensar que eso también puede ser necesario para, como, volviendo también a la pregunta de Pablo, un espectáculo de repente no sea más para 30, 40 personas, sino que sea para 200 o para una sala, no sé, un teatro comercial como, no sé, el Broadway, el Círculo, digo, depende a lo que tu producción se enfoque. Después tiene mucho que ver de qué va esa producción en sí y qué trayectoria tiene. Si vos, no es lo mismo, por ejemplo, tener un director con cierto renombre o recorrido al frente de un proyecto que alguien Nobel. Es más difícil y eso es innegable. En general es es contar como con estas herramientas, en el caso de que las tengas, con una buena carpeta y bueno, y todo el bagaje previo que vos lleves. Siempre hay una primera vez, claramente, y vos me dirás, bueno, pero si yo no tengo, no sé, a un director reconocido, a esto, bueno, ¿cómo hago para que tal o cual sponsor me dé bolilla? Tiene muchísimo que ver con las vinculaciones y hasta te diría con las habilidades de persuasión y de venta. Por eso te digo que no hay que tenerle miedo a esta cuestión más ligada a lo comercial, al marketing, al saber vender un proyecto. Es un ejercicio, claramente, pero no creo que sea algo que haya que dejar de lado, que haya que tenerle miedo, que sea una mala palabra, el querer que te vaya bien, independientemente del resultado. Es una apuesta, lógicamente, pero creo que va por ahí. No sé si llego a responder medianamente tu pregunta, pero al menos esa es desde mi experiencia, digamos. Tengo para sumar a esto, en realidad es una experiencia propia, bastante frustrante,
Sí, que tiene que ver con, yo también soy parte de el IFOE, que es un instituto de formación en oficios del espectáculo. Soy, digamos, más encargada, hoy día estoy más encargada de toda la parte académica. Y nosotros hace 10 años que estamos vigentes y todos los años, o sea, desde el primer año de nacimiento dijimos, ¿para qué estamos haciendo esto? Para generar comunidad. ¿Para qué? O sea, el inicio de eso fue, hago un resumen muy cortito, el inicio de eso fue juntarnos una serie de colegas que queríamos capacitarnos, o sea, queríamos crecer en conocimiento de lo que estábamos haciendo, de diferentes áreas, video, operadores de luces que estaban más avanzados, yo que recién estaba, hacía un par de años que estaba trabajando, nos juntamos para capacitarnos entre nosotros y de ahí en adelante surgió este centro de formación. Y ya desde ese año dijimos, vamos a compartir esto no solamente con el nicho, con quienes ya nos vemos las caras que nos conocíamos dentro de todo, sino abramos el juego a otros lugares, a que venga gente de otros lados, a poder generar comunidad. Bien, hicimos el primer congreso de iluminación escénica. Lo hicimos con lo que... nos sentamos en la mesa, ¿cuánto hay? Y después, espera. Y lo que teníamos cada uno, y también no solamente desde el lado económico, sino desde el lado de herramientas, como vos decías, y yo tengo el contacto con tal persona para poder hacerlo en tal teatro. Bueno, listo, y podemos llegar a un arreglo acorde, y bueno, déjame ver a ver qué puedo negociar. Esa misma dinámica, durante el resto de los años que hemos hecho los congresos, que hoy estamos en el 8º, ha sido, o sea, hemos terminado, por eso digo frustrante, en el sentido de que siempre, con todos los años que han pasado, con todas las carpetas que hemos armado, con la experiencia que podemos tener, con el conocimiento de gente también que pueda llegar a brindar, o el lobby que podíamos llegar a tener y demás, así todo siempre, ese tipo de evento, tanto de congreso como de encuentro, lo hemos tenido que salir a afrontar nosotros económicamente o sea que el presupuesto ha sido propio. Así todo, presentando carpetas, presentando informes, conectándonos con gente y demás, no se lograba. Entonces, ¿cuáles fueron las formas porque queríamos seguir creciendo, económicamente había ciertas cuestiones que no nos permitía, nos retransformábamos? Y ahí lo linkeo con lo que comentaba Mario, la cuestión de la retransformación, la cuestión de la mutación para poder seguir subsistiendo. En el caso, por ejemplo, de la pandemia, en realidad nosotros, anterior a la pandemia, hicimos el congreso vía streaming. Luego, con la pandemia, se empezaron a generar otro tipo de dinámicas para también poder seguir sosteniéndonos. Y bueno, en algunas oportunidades este tipo de eventos han sido más chicos, más grandes, siempre retransformando, pero acá es porque dije IFOE. No, bueno, eso, retransformarse, o sea, en el caso de que no suceda, de la frustración también de las primeras veces en donde quizás presentaste, hablaste y hiciste todo lo que tenías a tu alcance y no funcionó, bueno, no importa. Continuarlo, buscarle la vuelta para generar otra cosa o generar algo más pequeño o generar una parte de esa totalidad que se pensó, pero hacerlo. De la forma que sea, hacerlo e intentar sostenerlo siempre en conjunto también. Bueno, no, en el caso nuestro, digamos, te cuento un par de experiencias. En general, en lo que nosotros hacemos no hay facilidad de tener un sponsoreo, no es que vas a ir los sponsoreos salen muchas veces por relaciones con algunos productores o con algunas productoras que ya tienen algunos contactos previos. Si no los tenés, es muy difícil de lograr. Nosotros lo que hicimos para el tema de los sponsoreos fue, por un lado, en los lugares donde había posibilidad de hacer cosas gastronómicas, sponsorear a partir de las propias empresas a las cuales vos ibas a brindar sus productos en ese lugar. Entonces, a partir de ahí tenías un mejor precio o determinadas cantidades de cosas gratuitas que te ayudaban a bancar el presupuesto. Otra cosa que hicimos en un determinado momento fue cuando armamos un espectáculo para el 1 de mayo, para los trabajadores, lo tomamos como una peña permanente de los trabajadores. Entonces lo que se hizo fue sponsorear a través de los gremios
Pero ¿cómo se hacía el sponsoreo? Más allá de que te daban una determinada cantidad de guita, vos le dabas una determinada cantidad de entradas. Entonces eso tenía una doble lógica. Por un lado, claro, servía por el lado de que vos estabas financiando con seguridad el espectáculo que estabas haciendo, y por otro lado, tenías público que a lo mejor no hubiera ido, porque el propio gremio lo que hacía era regalarle esas entradas a sus afiliados. Y esa lógica, después yo en un momento me hice la producción de este festival que estaba comentando, que había que cambiarlo, el Festival Las Tres Lunas de Cañada, con un festival gratuito donde había una platea que se pagaba como para poder financiar, había no había mucho sponsoreo. Entonces lo que se planteó fue salir con un sponsoreo también, aprovechando esta experiencia con entradas. Las empresas compraban y le regalaban a sus trabajadores o a sus clientes, en el caso fueran comerciales, las entradas, y eso funcionó muy bien porque hizo que las plateas estuvieran llenas, más allá de que el resto de las cuestiones del resto, que era gratis, también fuera gente, ¿no? Entonces, a veces, bueno, es buscar la lógica en función de las herramientas que tenés y las posibilidades que tenés para ofrecer. Si vas a hacer una peña de trabajador, bueno, es probable que te vayas a los sindicatos y te den bolillas. Si haces otra cosa, a lo mejor no les interesa. Un poco es utilizar esa dinámica en función de las herramientas que vos tenés con lo que estás produciendo, ¿no? Bueno, nosotros en el caso del otro festival que implica a la salud, tenés otro pool de gente, teníamos como una cuestión que sí definida, que no íbamos a trabajar con los laboratorios por la cuestión de la pastilla y la cuestión simbólica que tiene que ver con los usuarios, donde había mucha manifestación artística en contra de. Entonces, eso sí fue un límite, pero sí pudimos, qué sé yo, laburar con el Grupo Oroño, que por ahí el tema salud es distinto y tienen otros circuitos. En el caso de la danza es más complejo, es más chiquito. Sí, por ejemplo, que yo una vez hicimos con una empresa que hace remeras, nos dio la remera, o cositas así, digamos, medio menores, pero sí, digamos, no en términos de eso que uno por ahí quisiera que me aparezca uno con la billetera y bueno, y aporte al proyecto. Hemos hecho carpetas, estas que vos decís, no me sale socio, pero es como el platino, el dorado, las categorías de sponsor, ¿no? Todo eso que uno aprende. Lo hicimos muchas veces, pero nos quedamos con la carpeta también medio ahí dando vueltas. Pero bueno, buscamos como estas otras cuestiones y sí, empezamos a abrir más la cuestión de financiamiento internacional. Y ahí la verdad que tuvimos buenos resultados. Perdón, una mínima acotación respecto a lo del financiamiento internacional, que muchas veces, o a mí me pasaba más de vincularlo a lo audiovisual. Y digo, es súper importante que vos lo menciones, porque a lo mejor me incluyo, hay cierto desconocimiento sobre estas otras posibilidades de financiamiento de proyectos que al menos en mi universo estaba como mucho más relacionado con lo audiovisual. Así que digo, está bueno. Sí, por ejemplo, el programa Iberescena o todo lo que es Ibermedia. Y después, por ejemplo, no sé, en países como México, que por ahí suelen tener convocatorias que tienen que ver con proyectos que incluyen otros países, digamos, no solamente en México. Y así, bueno, o con Chile también hemos trabajado, digamos, a partir de un festival que está en Valparaíso, y generábamos un proyecto en conjunto entre 3 festivales, una itinerancia entre 3 festivales. Entonces venía una compañía de no sé dónde y venía al Cruce, a Danza al Borde y a Córdoba, qué sé yo. Entonces, bueno, ese tipo también, digamos, no es sponsoreo en el término del privado que uno se imagina de empresa, pero son otras fundaciones, otros recursos que en esto decíamos de abrir, y bueno, empezar también a indagar dentro de cada campo qué conformaciones se van dando en otros lugares. Hago un agregado y estoy buscando a quien tenga la próxima pregunta. Yo en estos 2 años de transformarme de productor técnico a gestor cultural autopercibido, aprendimos un montón de herramientas que son gratuitas y que son de acceso público. La página de Formar Cultura, yo de La Nación, siempre la recomiendo porque hay un montón de capacitaciones gratuitas que con el simple hecho de loguearse brindan un montón de conocimientos sobre temas muy específicos y de una manera muy práctica. La provincia tiene el plan de fomento
son avisos parroquiales, si se quiere, pero todo eso requiere de saber elaborar una carpeta, de saber fundamentar un proyecto, de informarse, de conectarse con gente que ya lo haya hecho. Por eso también lo que menciona Maffer de armar comunidades de colectivos o entrecruzar información es importantísimo, pero tanto lo de formar cultura como puede ser el plan de fomento. Hay formaciones que da la universidad también con el ministerio que tienen que ver con herramientas de gestión cultural. No sé, yo siempre recomiendo a quien esté interesado en cualquiera de estas profesiones descargarse la guía REC, que es un material de uso público y que nosotros lo tenemos como bibliografía también de los cursos de comunicación, donde hay un montón de información de cómo se generan y cómo se financian proyectos y lugares como para escarbar, digamos. Más allá de la gestión concreta que pueda hacer uno ante las autoridades locales. Ayer otra de las cosas que surgió en Santa Fe, los concejales tienen como siempre una gran intención de declarar de interés público cosas. Y a veces para pequeños festivales o para pequeños proyectos que tengan una temática específica, buscando el camino correcto, a veces eso genera declaración de interés de un proyecto, te da permisos municipales, te puede brindar un espacio en una sala, te puede brindar un financiamiento a través de la técnica. Bueno, son todas herramientas que están como al alcance de la mano, que son gratuitas y que me parece que todo el mundo que quiera trabajar en un proyecto cultural las puede tener a mano. Sí, que a diferencia de años atrás, todo esto no estaba. Creo que la pandemia también hizo como una democratización de todo eso porque accedimos todos. O sea, nosotros lo que aprendimos en pandemia, digamos, también fue muy transformador. De hecho, sacamos un festival nuevo en pandemia, que es Cuerpo Mediado. Y bueno, nada, digo, pero también, digamos, todo este alcance que hay ahora, incluso en la formación universitaria o de posgrado, antes, no sé, 10 años atrás no estaba todo esto. Así que también es como un buen momento para formarse así con muchas herramientas. Les dejamos la inquietud para que cada uno haga un cierre destacando lo que más le interesa destacar de este encuentro. No, lo que me queda de esto último que estábamos hablando y que recién pensaba, digo que bueno, podría comentarlo. Únanse a otros para hacer lo que sea. Trabajen con los pares, trabajen con la gente que tienen, incluso a las cuales admiran, o con quienes estén interesados en generar lo mismo. Ábranse a los demás también para poder abordar cualquier tipo de proyecto, porque es lo que a fin de cuentas después termina sosteniendo también esos proyectos. No solamente, por supuesto, los presupuestos, los espacios, los lugares, el por qué lo queremos hacer y demás, sino que también el hecho de poder trabajar con otros y tener el respeto con ellos, para con ellos, mejor dicho, es importantísimo para que el proyecto continúe, para que pueda agrandarse, para que pueda, generar confianza en los demás, es importantísimo. A mí me pasa desde lo particular, en todas mis áreas de trabajo, lo que yo principalmente genero es confianza. O sea, confío en quien tengo enfrente y trato de brindarle la mayor confianza posible en mí. Y no solamente brindárselo desde la conversación, desde lo bien que nos pudimos haber llevado, lo que sea, sino también en los hechos, en mi trabajo. Me parece que eso es importantísimo y más aún en este tipo de proyectos que son quizás no una escala grande y no tampoco con pretensiones de proyectos justamente de producciones de gran escala. Me parece que eso es algo primordial o algo como para mantener y para llevarse.
Sí, no sé si tengo mucho más para agregar a lo que vos decís, en relación a que lo más importante es que esto es un trabajo en equipo, no hay nada de lo que podamos hacer, que lo podamos hacer en completa soledad, no tendría sentido, no tendría razón de ser. Y me parece que como todo oficio se aprende haciendo. Me parecen súper importantes las instancias de formación y de capacitación, desde lo teórico y desde el poder compartir con los demás las experiencias. Pero nada, se hace, te puedes equivocar en el camino, aprendes de tu compañero o de tu compañera. Por eso lo más importante es, como dice Maffer, el tema del trabajo en equipo, siempre mediando el respeto, las ganas. Me parece que, naturalmente, a los que nos tira de algo relacionado con lo artístico, con la producción, con este quehacer, naturalmente somos personas inquietas, curiosas, no perder nunca eso, no perder nunca las ganas de aprender. Y de vincularse con otros, básicamente aprender de los demás. Creo que eso es clave. Sí, para sumar acá lo que ven diciendo las chicas, no olvidar que un festival en realidad es una fiesta. O sea, lo hacemos para encontrarnos con una expresión, con gente, con construir un lazo. Entonces, sea el objetivo que sea, no olvidar que uno está propiciando un encuentro, una fiesta, un momento de placer, un momento de encuentro, un acto de amor también, ¿no? En un punto, ¿no? Estar ahí, brindar, acompañar. Sí. No, y es que no tengo mucho más para agregar, solamente que realmente cuando uno entra en esto, lo que me parece que entra en contacto, si uno lo quiere ver, con la belleza, porque el hecho artístico en general, el arte, forma parte de eso. Y si bien el arte es probable que no cambie el mundo, evidentemente es uno de los elementos fundamentales por la cual la cosa, todo lo que estamos viviendo y todas las dificultades pueden ser mejores y pueden ser superadas, y quizás lo mejor es pensar que cada uno de nosotros puede llegar a formar parte de ese eslabón con el cual podemos, a través del arte, de la belleza, si no cambiarlo, por lo menos mejorar este mundo. Así que muchas gracias por la invitación. Nada, agradecerles nuevamente. La escuela va a seguir con las actividades presenciales. Hacemos mucho hincapié en eso. Queremos que todos puedan sumarse. Estamos haciendo instancias de escenario abierto, que son recorridos para ir a ver montajes en distintos teatros. El viernes la vamos a ir a visitar a Maffer, a la Sala Labardén, y vamos con un grupo a ver la prueba de sonido, el montaje de luces. Y vamos a seguir abriendo así instancias todas las semanas. Tenemos luego en el módulo 8 el segundo conversatorio, donde vamos a hablar de lo que implica la producción de grandes eventos, a lo mejor un poco más desde lo técnico específico. Sigamos con el proyecto de la escuela. La escuela quiere que, aparte de todo lo que dijimos acá, más allá de la opinión de cada uno sobre las cuestiones de lo privado, lo estatal, que sea un lugar de encuentro, que ustedes puedan conectarse con colegas, como dijo Maffer, que sea un lugar de conocer proyectos de otras personas a los que a lo mejor nos podemos sumar. Y habrá bailarines buscando iluminadores buscando cantantes, y la idea de la red de la escuela es que todo eso funcione. Así que agradecerles y nos veremos en la próxima actividad. Muchas gracias.